Yo soy Cinta Lomba, soy la responsable del área de sostenibilidad de BCC Innovation y bueno, lo primero que os quiero decir es daros la bienvenida, por supuesto, y daros las gracias por estar hoy aquí. Voy a hacer un pequeño inciso antes de empezar con la intro que tenía preparada, porque hay un pequeño cambio que hemos tenido que hacer de última hora en el programa. Pues por el tiempo, ¿no? Aquí llueve, hoy ha llovido mucho y un accidente de la 8 pues, ha hecho que tengamos que reestructurar un poco la sesión para que puedan llegar todos los ponentes y que podamos aprender un montón. ¿Vale? Así que, bueno, vamos un poco sobre la marcha, pero estoy segura de que todo va a salir muy bien. Hemos preparado la jornada con mucha ilusión, con mucho mimo y queriendo que sea una jornada inspiradora en la que todos podamos aprender un montón de cosas. Hemos querido traer este año y poner encima de la mesa un tema que consideramos fundamental, que como es el cambio climático, está de plena actualidad. Hace muy pocos días que acaba de terminar la COP. Y al final el cambio climático es algo que la comunidad científica nos viene avisando durante muchísimos años. Hay que actuar. Y hay que hacerlo ya, ¿no? Estamos ya en tiempo de descuento. De hecho, nos planteamos si seremos capaces de darle la vuelta. Y actuar significa implementar acciones de mitigación, es decir, qué podemos hacer para que esto no vaya más, pero también adaptarnos a los impactos que ya existen del cambio climático. Ya lo estamos experimentando y ya está aquí. En la COP de este año sí que es verdad que se ha conseguido cerrar un acuerdo que no es vinculante, para hacer frente a las pérdidas y los daños asociados a los efectos adversos del cambio climático, sobre todo en países en vías de desarrollo. Es algo que se venía reclamando desde hace años, no es una novedad, pero este año por lo menos ha habido un acercamiento y se ha podido llegar a algo. Sin embargo, la sensación general es que hemos sido poco ambiciosos, ¿no? Y que tenemos que serlo todavía más. Hay unos objetivos que queremos cumplir en materia de reducción de emisiones, reducción del desperdicio y bueno, y estamos ya muy cerquita de esa barrera del 2050 que lo tenemos ya casi encima de la cabeza. El cambio climático requiere transformación, una transformación radical en la que la sociedad tenemos muchísimo que decir. Y eso requiere compromiso también, ¿no? Compromiso y acción coordinada de todos los agentes y estar alineados para unar esfuerzos. Y hoy estamos aquí para hablar en concreto de la relación del cambio climático con todo el sistema alimentario, ¿no? Con la alimentación y todo el sistema que hace que tengamos un plato de comida encima de la mesa, pues la mayoría de las personas todos los días. Lo vamos a hacer con personas expertas en el tema. Hemos estructurado la jornada de manera que tengamos un acercamiento más técnico y para eso contaremos con personas investigadoras de centros tecnológicos. Hablaremos de los impactos del cambio climático en el sistema alimentario, de los métodos productivos actuales, de los métodos productivos deseables, ¿no? De cómo conseguirlo. Y hablaremos también de innovación en nuevas fuentes de proteínas, habla mucho del plant-based, de las proteínas alternativas. Pues bueno, pues tendremos aquí también la oportunidad de saber un poquito más sobre esas fuentes de proteínas. Después del café, bueno, el café lo haremos antes de las mesas, pero tendremos la oportunidad de conocer experiencias reales, inspiradoras, por parte de personas que han desarrollado sus proyectos desde un enfoque de sostenibilidad. Proyectos que ponen en valor la naturaleza, el territorio, la cultura y todo el producto, ¿no? Y al productor. Entonces, la gastronomía en todos estos proyectos se convierte en una palanca de cambio, de transformación que salpica, ¿no? Un poco a toda la sociedad y a toda la cadena de valor y en una oportunidad desde mi punto de vista. Entonces, bueno, pues por mi parte deciros que espero que sea una jornada entretenida, que sea provechosa, que nos vayamos todos con algo en la cabeza que nos permita pensar qué podemos hacer o qué puedo hacer según salga de aquí. Y voy a dar paso a las personas interesantes que realmente tienen algo que contar y empezamos ya. Entonces, para empezar, tenemos la suerte de contar con Amaya Sánchez de la Fundación Biodiversidad. Amaya es licenciada en Ciencias Ambientales y es máster en Espacios Naturales Protegidos e impulsa en la actualidad el programa Cambiar los estilos de vida para recuperar la naturaleza.
¿no? En Fundación Biodiversidad. Bueno, ha hecho cosas de consultoría ambiental, universidad, ha trabajado en el tercer sector y se ha vinculado a la planificación y gestión de áreas protegidas, a la comunicación ambiental, la docencia e investigación en materia de políticas públicas ambientales y procesos de gobernanza y participación ciudadana. Desarrolló el proyecto de la Plataforma Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad como asistencia técnica de la entidad y formó parte del programa de alimentos de WWF España, trabajando para que las políticas agrarias y de desarrollo rural contribuyan a una transformación que es necesaria hacia sistemas alimentarios que sean más sostenibles y resilientes. Así que cuando quieras, Amaya, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, cuando escuchas estas cosas sobre ti misma, aparte que da bastante vergüenza, te das cuenta de que eres ya bastante vieja y que todas estas canas pues son porque los años van cayendo. Me gustaría mucho daros las gracias al BCC por invitarnos. Es un placer estar aquí, seguir con este toma y daca de seguir buscando puntos de conexión. Estoy muy ilusionada de estar aquí por muchos motivos. Uno de ellos, como muy pueril, es que me gusta mucho comer bien y creo que estoy en el lugar adecuado. Y luego me da muchos nervios porque estoy en un lugar en el que, bueno, pues sabéis mucho de alimentación sostenible. Yo siempre que miro esta página web saco la conclusión, digo, esta gente yo creo que viene del futuro. Y ahora que he venido a Tabacalera puedo afirmar que venís del futuro. Entonces, mi gran reto es contaros algo que os sorprenda o que resulte nuevo, o a lo mejor no logro ni eso y sencillamente pongo ideas juntas y os traslado iniciativas que desde el lugar en el que yo trabajo, desde la Fundación Biodiversidad, son iniciativas que nos gustan, que queremos y la visión que queremos aportar sobre esta cuestión. Y entonces, vale. La presentación la voy a estructurar. Bueno, y luego me gustaría decir que siento mucho solo poder decir Egunon, que me encantaría poder entenderos mejor y que por lo menos es un gusto disfrutar de la musicalidad de vuestro idioma, que la verdad que es maravilloso, aunque muy difícil, ¿eh? Y bueno, el enfoque que he planteado para la presentación de ahora, pues es contaros un poquito el lugar de donde vengo y esas 3 iniciativas que con mucho cariño hemos desarrollado trabajando por los objetivos del clima, y luego ya unas pinceladas también rápidas de cómo entendemos que, bueno, lo que ya se ha dicho, ¿no? Que la alimentación y el cambio climático tienen una relación indisoluble y que la alimentación es parte del problema de la crisis climática, pero también de la solución. Y ese enfoque es el que traemos desde nuestro proyecto de estilos de vida sostenible. Entonces, bueno, somos una fundación del sector público, llevamos ya trabajando casi 2 décadas o más de 2 décadas y pertenecemos al Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Nuestro objetivo, nuestra misión es conservar la biodiversidad, pues trabajar sobre esos motores de pérdida de biodiversidad, pero sabiendo que todo esto se ha de desarrollar en un contexto en el que nos movemos, que es económico, social, cultural, y que hay que enfocarlo desde el uso sostenible de los recursos. Y también entendemos que trabajar solo en un problema tan sistémico y tan complejo, pues da unos resultados, pero que para maximizar nuestro impacto, pues hemos de hacerlo de la mano de otros agentes. Y además hago esa máxima de que con los amigos siempre es mejor, ¿no? Con amigos las cosas como que son más divertidas. Entonces, bueno, pues intentamos liarnos con otra gente para hacer cosas interesantes. Trabajamos en muchas cosas, ecosistemas terrestres, marinos, urbanos. Nos gusta mucho impulsar el conocimiento, la ciencia, ayudar a que haya innovación. Luchamos contra las causas de la pérdida de biodiversidad, entre las que está el cambio climático, y también lanzamos la mirada al sector privado como un agente fundamental para generar cambios en la materia. Y ahora voy a empezar con este recorrido de las 3 iniciativas que creo que os pueden resultar útiles y que os pueden ofrecer recursos e información que son de interés. Pues empiezo con Adapteca. Adapteca es una plataforma
colaborativa y participativa. Todo se traduce en una página web en la que hay infinidad de recursos sobre adaptación al cambio climático que están seleccionadas por temas y ámbitos de trabajo, entre los que podéis seleccionar uno que hay un filtro que creo que es agricultura, ganadería, pesca y alimentación, algo así. Y hay muchísima información sobre la adaptación al cambio climático. Hay que destacar que es una plataforma en la que la gente incorpora el conocimiento. Entonces se va construyendo con la labor de todos. Ese conocimiento que se genera pues se va volcando de mano de todas las personas y organizaciones que quieran participar. Y de todo lo que hay en esa página, que si os apetece dichearla, a mí me gustaría destacar este visor, el visor de escenarios en el que nos permite, manejando diferentes campos, pues lugar territorial, que si queremos saber cómo va a ser el incremento de la temperatura, de las precipitaciones, etcétera, según la franja temporal, etcétera, nos permite como pilotar escenarios de futuro en base a los informes del IPCC. Entonces, bueno, es una herramienta muy interesante para hacer perspectivas de futuro y que además lleva muchísimo trabajo y que, bueno, consideramos que es interesante compartir. Por otro lado, este proyecto que se desarrolló durante el año pasado, que seguramente muchas de vosotras lo habéis oído, que es la Asamblea Ciudadana para el Clima, es una iniciativa que ya había ocurrido en otros contextos, pero que a nivel nacional es muy novedosa porque el intento es que desde la ciudadanía se hagan propuestas para las políticas relacionadas con el cambio climático. El proceso ha sido un proceso muy interesante a todos los niveles, técnico, personal, de participación de políticas. Os recomiendo que si tenéis un ratillo de esos de antes de dormir, que uno no sabe qué hacer, que os leáis el informe porque, y mira, casi os recomendaría que os metierais en la página de los vídeos y los testimonios, porque realmente es muy emotivo lo que ha supuesto para las 100 personas que han participado en esta asamblea, se eligió una muestra de 100 ciudadanos y ciudadanas con perfiles muy diversos, que a través de una forma, se les ha formado o se les ha proporcionado el conocimiento sobre la crisis climática y un proceso de toma de decisiones y debate. Han hecho creo que 172 propuestas que se han llevado de hecho a la COP por parte del Gobierno de España de cómo podemos mejorar, respondiendo a esta pregunta, cómo conseguimos una España más segura y justa ante el cambio climático, cómo lo hacemos. Y más allá de ese documento que nos trae muchas propuestas también relativas, porque había 5 como bloques temáticos, le llamábamos áreas de vida, y 2 de ellas muy relacionadas con el tema que nos trae hoy, ¿no? Alimentación y uso del suelo y consumo, ha supuesto un cambio personal en las personas y un viaje de gente que a lo mejor incluso podría ser negacionista o que escéptica con el cambio climático o que no tenía ningún tipo de sensibilidad ambiental, han hecho un viaje de entender cuál es la gravedad del asunto y esa necesidad de implicar y cómo están trasladando todo ese aprendizaje y esa necesidad de acción a sus entornos. O sea, que como una iniciativa piloto de participación merece la pena destacarlo porque yo lo definiría como que ha sido muy bonita. Y por último, os menciono el proyecto en el que ahora mismo me ocupa, que es el de cambiar los estilos de vida para recuperar la naturaleza, que lo que intentamos es pues, conseguir eso que suena muy bien decir, vamos a cambiar los hábitos y los patrones de consumo de la sociedad, que es dificilísimo porque claro, es tan general, pero bueno, estamos haciendo el ejercicio de buscar hacia dónde queremos ir. Hemos detectado 3 sectores que son fundamentales por el impacto que tienen en la biodiversidad, en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el uso de recursos naturales, como son el sector de la alimentación, el textil, el turismo, y luego hemos detectado 2 ejes transversales que creemos que son muy potentes para trabajar y que pueden tener mucho impacto, que es el de la compra pública ecológica y la educación. Y no me puedo meter en todo lo que vamos a hacer, pero bueno, nuestro enfoque es que hay que trabajar a 3 niveles. Para que esto pueda ocurrir, hemos de trabajar en ese nivel individual de los cambios de comportamiento, de cómo hacemos cada día, dónde compramos, qué hacemos, si ponemos la calefacción o no, con quién contrato la energía, etcétera.
hacer un cambio sistémico que para nosotros habla mucho de políticas, conseguir pues un contexto que facilite esto. Ejemplos como pues normativas relacionadas con promover los comedores sostenibles en los centros educativos, pues han facilitado mucho que todo eso se materialice. Y luego cambios de narrativas, es decir, que alcancemos una visión vayamos construyendo una visión de sociedad de cambio diferente, pero que sea optimista y que nos permita ver la gravedad de los problemas y la necesidad, interiorizar la necesidad de que queremos remar juntas hacia ese futuro. Y tras estas pinceladas de nuestro trabajo voy a hacer un recorrido también rápido sobre esta pregunta, ¿no? Que es verdad que todo lo que oímos del cambio climático es tremendo, es difícil no caer presa de la ansiedad. Yo voy a contribuir un poquito a la vuestra durante un rato, pero luego habrá un momento más álgido, os lo prometo. Porque, bueno, las cosas pintan mal, el IPCC está todo el rato generando información y conocimiento en relación al cambio climático y yo vengo aquí a destacar en ese manual de documentos que cuando te metes, menos mal que hacen resúmenes técnicos y para responsables políticos, porque si no, no hay Dios que entienda nada. Yo vengo a destacar este documento del año 2019 en el que ahondaron en la relación entre el cambio climático y la Tierra, y que digamos que fue una manera, o sea, se materializó en un enfoque muy explícito o una expresión muy tácita de esa relación entre alimentación y cambio climático. Y bueno, nos dicen cosas como las que ya sabemos, ¿no? Que el sistema alimentario emite un montón de gases de efecto invernadero entre el 21 y el 37, que la actividad agraria consume el 70% de los recursos hídricos a nivel mundial, que se erosiona muchísimo más suelo de lo que es capaz de regenerar el propio suelo. Se habla de tasas de entre 10 a 20 si no hay labranza y más de 100 veces si sí que trabajamos el campo y estamos sometiendo un estrés al suelo que no es capaz de recuperarse y de ser funcional. Las temperaturas están subiendo, ahora veremos unas gráficas que nos lo muestran. Y ya se ha hablado del desperdicio de alimentos, se habla del tercio, ¿no? Un tercio de los productos de los alimentos que se producen acaban en la basura y este desperdicio supone entre un 8 y un 10% de las emisiones, con lo cual el sistema alimentario tiene bastante que ver con el cambio climático. Aquí vemos estas gráficas que nos muestran pues efectivamente cómo la temperatura está subiendo, la estimación actual es de con un 1,1, pero se prevé que en 20 años haya un 1,5, siendo muy optimistas, que vamos a ver qué pasa, y si no 2, 4 grados, etcétera. Pues las emisiones siguen subiendo, todo lo que tiene que ver con los usos del suelo que implica agricultura, silvicultura, pues implica un 23% de las emisiones. Esta gráfica a mí me gusta porque es muy gráfica, es muy clara y nos muestra en qué se ocupa, ¿no? La tierra, a qué se está dedicando el 100% de la tierra. Vemos que aquí hay un 12% de tierras de cultivo, todo esto es dedicado a ganadería y luego aquí entraría el bloque de forestal y otro tipo de sistemas. Y bueno, pues parte del problema de nuestro sistema alimentario reside en la forma en la que producimos alimentos. La actividad agraria se ha ido intensificando en los 50 años, cada vez hay más tierras en cultivo, se utiliza más input externo, se consume muchísimo más agua, hay más cultivo en regadío que de secano, etcétera. Y bueno, pues esa forma de producir alimentos tiene mucho que ver con los impactos que estamos sufriendo. Se utilizan muchísimo más fertilizantes nitrogenados que sabemos que tienen unas consecuencias sobre el medio ambiente desastrosas. Se utiliza mucho más agua y más cabezas de ganado rumiante. En general, como veis, todo va para arriba. Casi todo lo malo va para arriba. La desertificación también. Entonces, pues sí, las cosas no van bien. ¿Y qué consecuencias están generando todos esos malos datos? Pues cosas que se están viviendo en el día a día. El ciclo hidrológico se está desajustando, lo mismo llueve mucho que no cae agua, lo mismo hace calor
que tenemos sequía, con el impacto que está teniendo, por ejemplo, para las producciones agrarias, que en momentos puede ir bien porque pues se está, por ejemplo, cosechando, se está empezando a cultivar productos en altitudes que antes no se podían, el vino está llegando a altitudes mayores, lo que cual está aumentando la producción, pero por otro lado hay cultivos que están sufriendo mucho por esto. Los suelos están muy mal, el 75% de la superficie de nuestro país está en riesgo de desertificación, perdemos de biodiversidad y no solo biodiversidad entendida como los linces, las águilas imperiales, sino como la biodiversidad agraria que nos hace ser resilientes, razas autóctonas, semillas, fauna auxiliar que nos permite luchar contra las plagas a través del control biológico. Aumento continuo del nivel del mar que supone erosión e inundaciones costeras que va a afectar también a los cultivos de arroz porque cada vez va a haber menos disponibilidad de superficie cultivable para el arroz, que está afectando a la acuicultura, a las poblaciones de peces se van moviendo, bueno, en fin. Y luego, claro, hay un grado de inconcreción muy grande sobre los efectos del cambio climático. Nos estamos quedando sin hielo, sin nieve, el océano cada vez está más caliente y eso hace que haya pues blooms, como le llaman, sobrepoblaciones de algas, esos cambios de poblaciones, etcétera. Los fenómenos climáticos extremos que afectan tanto a la agricultura como a la pesca y la acuicultura, con los consiguientes daños que generan también y los costes para una actividad, un sector económico que ya va bastante justo en cuanto a los que no les salen las cuentas, vamos, a los agricultores y ganaderas van justos y la viabilidad de las explotaciones siempre está como en riesgo. También afecta a nuestras ciudades y esto está generando muchísima inseguridad alimentaria, muchísimas desigualdades, injusticias, migraciones, etcétera. Entonces, ahora voy a coger aire y afortunadamente tanto este informe como otros nos traen luces de esperanza y nos dicen que sí que es posible contener esta situación catastrófica y que efectivamente el sistema alimentario es parte del problema, pero también es parte de la solución. Seguro que Aitor va a ahondar muchísimo más en esto. Y es que pasó algo muy interesante y es que desde el sector de la medicina, conocer la publicación Lancet, pues se creó una comisión multidisciplinar en la que se empezó a trabajar sobre cómo se puede proponer una dieta que sea a la vez saludable para las personas, pero saludable para el planeta, lo que llamaríamos sostenible. Y a partir de este informe en el que se incorporaron muchísimas propuestas, que algunas vienen ya de lugares anteriores, como el informe que os contaba, nos hablan de que, bueno, que la dieta es parte de la solución, es una gran parte de la solución. Y en nuestro caso, pues tampoco tenemos que hacer tanto, porque nuestra dieta mediterránea y atlántica se parece bastante a lo que se propone desde este grupo de trabajo, desde la Comisión Lancet. Mucho color en los platos, mucha diversidad de frutas, verduras, hortalizas, vegetales, un incremento, una proporción muy elevada de las proteínas vegetales. El dónde compramos también es importante, intentar que el kilometraje se reduzca, que sea estacional, etcétera. Y las propuestas que hace este informe se articulan en 3 grandes bloques. Un cambio global hacia esas dietas saludables, que pues lo que he comentado, del estilo de la dieta mediterránea, lo que sabemos que nos están diciendo todo el rato, no es una dieta universal porque en determinados lugares del mundo, por ejemplo, un aumento de la proteína vegetal, ay, ese es mi móvil que me está diciendo que ya me has debido pasar, pues mira, 3 minutos. Que hay en lugares donde la proteína animal es importante por cuestiones nutricionales y hay que incrementarla, pero habrá en lugares en los que esos balances pues hay que analizarlos y un poco el caso por caso. Que tenemos que mejorar cómo producimos los alimentos. Se trata de no producir grandes cantidades, sino pasar de esa visión de producir mucho, que además mucho se tira, a producir alimentos saludables y de calidad. Mejor y poco, aunque lo necesario, porque una de las pandemias de esta época es la obesidad, porque tenemos mucho que mejorar en cuanto a la forma en que comemos y las propuestas van por las soluciones basadas en la naturaleza, muy en la línea con las propuestas de la agroecología. No hace enfoques como la intensificación sostenible, incorporar la innovación
como las herramientas de microprecisión tanto en la agricultura y en la ganadería, que la tierra, el land, que habla el informe del IPCC, sea un sumidero de carbono, que no aumentemos más la superficie agraria. Ya hemos deforestado suficiente, ya hemos hecho esos cambios del suelo en exceso. Cultivemos mejor en la superficie que tenemos, pero no busquemos más espacio para la agricultura, que mejoremos la gestión de los océanos para que esa pesca y acuicultura sea más sostenible. Y por último, la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria. En cada uno de los lugares hay mucho trabajo que hacer. Entonces, el mensaje de optimismo es que, aunque es verdad que parece que el mundo se va a acabar, yo a veces me siento así, creo que a través de un gesto tan sencillo como, bueno, no lo creo yo, lo cree toda esta gente que sabe mucho, que tenemos la oportunidad de al menos 3 veces al día, que en este lugar del mundo tenemos la suerte de comer seguro al menos 3 veces al día, pues de contribuir a cambiar las cosas y avanzar a esa transición hacia unos sistemas alimentarios más sostenibles que nos van a ayudar a luchar contra la crisis del clima, frenar la pérdida de biodiversidad y lo más importante es que a que tengamos una vida mucho más saludable.